fiesta y salir a girar. Ahora que puedo, dos líneas no se encuentran en un punto casual. Estamos de acuerdo, el trazo de tu órbita me vino a encontrar en un justo momento. Vuelta por el universo, podemos ir del centro al exterior. Viajemos solo para hacerlo, buscando dónde aterrizar los dos, los dos, los dos, aterrizar los dos. 8:47 en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. Aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5 hasta las 10 de la mañana. Luego llega toda la programación de fin de semana de la radio pensada para vos. Hay un Instagram también, ¿no? Hay un Instagram que es Vuelta por el Universo MDQ y también nuestro canal de YouTube donde pueden revivir o si se lo perdieron, se quedaron dormidos, no pudieron escucharnos un sábado, revivir en nuestro canal de YouTube las entrevistas de cada sábado. Antes de ir a la próxima entrevista, decir también una noticia que, bueno, fue una de las noticias de la semana, que es la muerte del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ¿no? Uh-huh. Luego de que hace muy poquito tiempo su hija Keiko Fujimori anunciara que su padre iba a ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Me escucho. Ahora sí tenés oxígeno. Ahí está. Me escucho. Sí, había salido hace muy poco, hace alrededor de 9 meses, se le había concedido por fin ese indulto que había intentado Pedro Pablo Kuczynski hace un tiempo, que fue casi la razón de su salida. ¿Qué fue, presidencial o judicial la medida? Fue judicial, la Corte Suprema. Muy cuestionada. Sí, cuestionadísima, porque los crímenes de lesa humanidad, todo lo que sea crímenes internacionales, no son pasibles de ser crímenes que se les dé alguna amnistía o conmutación de pena o indultos, y eso iba en contra del derecho penal internacional. Fue un arreglo obviamente con el gobierno, con Dina Boluarte, para que Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, el fujimorismo, le diera su apoyo en la Asamblea Nacional y no cayera al gobierno de Dina Boluarte. Muy bien, el tema que seguramente vamos a ampliar el próximo sábado con Carlos Paredes, conectándonos con Lima. Pero ahora conectamos con Fortunato Marimachi, doctor en Sociología, profesor emérito de la UBA, investigador del CONICET, porque tenemos que hablar de la gira del Papa, la mega gira del Papa por Asia y Oceanía, y para eso lo tenemos a Fortunato para analizar un poco, bueno, el objetivo, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de esta misión de ir a esos dos continentes en esta gira que duró 12 días? ¿Qué tal, Fortunato? ¿Cómo le va? Buenos días. Marcelo Rojas lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, escuchándolos. Gracias por el llamado. No, los agradecidos somos nosotros. Hacía bastante que no hablábamos con usted. Así es. Pero bueno, lo hemos recuperado, por suerte. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es el interés de la Iglesia Católica en Asia y Oceanía? ¿Y cuál fue el mensaje que llevó y qué deja la presencia de Francisco en estos dos continentes? Bueno, es como usted dice, cierto, es el viaje más largo que ha hecho un papa, en kilómetros, en tiempo, y fue a visitar. El viaje es interesante porque dice hay que descentrar el catolicismo, una palabra clave en las últimas décadas y mucho más ahora con Francisco, de que el catolicismo no puede tener ya más el centro en Europa y tiene que tener un centro en las periferias. Y más, uno de los cardenales en entrevistas que hace dice: has venido a la periferia de las periferias. Entonces me parece que eso es un dato importante. Segundo, es el hecho de ir a lugares para insistir en la idea del diálogo, el diálogo interreligioso, la inculturación, hablar de la paz, hablar de las injusticias, hablar de la necesidad de la armonía y el pluralismo, y después ahí Francisco hablando justamente sobre los problemas de la guerra, el hambre, los ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres.
Y después lo interesante es también, justamente en ese pluralismo, ir a Indonesia. Usted sabe, es el país que tiene más islámicos del mundo entero. Después ir a Papúa Guinea. Después ir a Timor Oriental, que a mí me interesó, porque Timor Oriental lo presentan hoy como el país más católico del mundo. Fíjese, antes era América Latina, pero América Latina se está transformando bastante también, que fue el lugar donde, bueno, la apoteosis, porque tuvo casi 1 millón de personas sobre 2 millones que tiene Timor en la celebración que hicieron, y terminó en un estado-nación como es Singapur. ¿Qué otra característica tiene? Es que aquí la mayoría del clero, de los grupos católicos que él se encuentra, son de congregaciones religiosas. Y ahí tenemos otra característica de esa presencia en el Asia, que son, grupos jositas, maristas, el Verbo Divino. Digo, quizás los oyentes no conocen, pero son distintas órdenes religiosas que ya desde el fin del siglo XIX fueron enviadas e iban por esos lugares, y hoy tienen lugares también de otro tipo de catolicismo, con vocaciones, mucho más identitario muchas veces, mucho más defensores también de cierta doctrina, que es lo que expresa en ese viaje, y es un intento de, insisto, de presentar ese mundo, y quizás también desde ahí venga las futuras conducciones de la Iglesia Católica. Ahora, el mundo espiritual es escuchado por el Papa, digo, y el mundo del poder, ¿lo escucha el Papa o escuchan, le entra por un oído y le sale por el otro? Y bueno, la mayoría del poder hoy concentrado, la mayoría de ese poder hoy, el Papa, fíjese, cuando habla con el imán de Indonesia, igual que lo hizo en Emiratos Árabes Unidos, hablan de las guerras, del armamentismo y de la gran concentración de grupos económicos y financieros, que son los que, y fuerte ahí son declaraciones, dominan, explotan, empobrecen a esas sociedades. La idea de la fraternidad, por eso todo el día el tema de la fraternidad. Fíjese, en los 4 lugares, tome nota, los desafíos, bueno, la unidad en la diferencia, el cambio climático, porque son países en los cuales es más notable las profundas transformaciones que está habiendo con el clima, con la ecología, la pobreza y las desigualdades, y la explotación y las injusticias. Bueno, ahí hay una manera de Francisco de pero que encuentra en ese diálogo interreligioso con otros religiosos de esos países, sobre todo islámicos, de simpatía, empatía, porque también hay en ese mundo islámico una fuerte crítica a la explotación, a la dominación, y ni le cuento al tema de la discriminación. El Papa es muy cuestionado después en grupos católicos europeos y norteamericanos, y a veces también latinoamericanos, por ir hacia esos mundos de la diversidad. ¿Por qué? Y porque es la idea que no hay una verdad, sino ahí, él usó la expresión ahí, hay un Dios y múltiples caminos de llegar a ese Dios, y son todos válidos. Imagínese ese discurso hoy sobre en grupos de poder que solo piensan en el mercado, que es su única verdad, y que no aceptan la diversidad, ni sexual, ni social, ni de integrar a otras comunidades. El Papa católico le diga, hay un Dios, pero las distintas maneras de llegar son todas válidas. A una iglesia que en un momento se decía, bueno, la única salida, la única verdad es la que viene de la Iglesia Católica, y ahora entrar en este desafío de otro tipo de fraternidad, de otro tipo de solidaridad, de otro tipo de espiritualidad, bueno, tiene un fuerte cuestionamiento, por supuesto, de los sectores económicos y los sectores de poder, que, como usted sabe hoy, están muy vinculados a lo religioso. Las llamadas derechas radicales, extremas derechas, bueno, hay ahí un vínculo
uno no pensaba o no los tenía en cuenta, o algunos, que esa manera de ejercer hoy una hegemonía política y económica debe tener fuertes condimentos religiosos justamente para presentarse de esa manera violenta, cruel, sacrificial. ¿Qué tal, Fortunato? Buen día. Buen día. A mí me gustó mucho ese término inculturación, la verdad que no lo conocía, y que se refiere a esto de la integración de unas culturas con otras, y esto, como nombraba, hay como muchas comunidades diferentes de cristianos en toda esta zona, pero también algo que vi era que había también muchos jóvenes, y que también otra de las cuestiones del Papa es el mensaje a los jóvenes de diferentes culturas. Y sí, muchos jóvenes, fíjese, si ustedes leen Europa, mismo en Argentina, es la crisis de las vocaciones, los seminarios vacíos, ahí es al revés. Por eso digo, ahí hay ese desafío, que son comunidades con muchísimas vocaciones, muchísimos jóvenes que se integran o se suman a esa experiencia católica. Ahora, insisto, cuando son grupos que se incorporan por primera vez de conversión, tienen a veces fuerte raigambre en ciertas normas y ciertas doctrinas en las cuales se van procesando. Por eso que vaya el Papa, que les hable de inculturación, que les hable de diálogo, bueno, es muy importante para que desde el Asia haya otro tipo de experiencias religiosas, mucho más desde la fraternidad y dialogando entre ellas, no como a veces uno conoce en Europa y en América Latina, donde el cristianismo era monopólico o hegemónico o era la única verdad. Confieso que estaba bastante enojado con el Papa porque me pareció inhumano, innecesario el asedio, el acoso y por momentos la represión psicológica, no sé si hubo física, en el obispo Rolando Álvarez de Nicaragua. Afortunadamente pudo negociar el Vaticano con este demencial y asesino de Ortega y 17 obispos pudieron salir de ese infierno, también el obispo Álvarez. Digo, ¿por qué a veces el Papa no personaliza cuando dice las dictaduras no sirven y terminan mal? Le dio un mensaje a los venezolanos, pero no lo menciona a Nicolás Maduro. ¿Por qué no lo personaliza? Porque toda dictadura tiene una cabeza, ¿no? En este caso es Nicolás Maduro. ¿Por qué no lo nombra a Nicolás Maduro? A ver, lo que decís tiene un gran problema. No lo hizo Juan Pablo II cuando vino y no dijo el dictador Videla ni el dictador Pinochet. Porque en la Iglesia Católica hay una idea, quizás errónea, o quizás también de largo plazo, habrá que verla dónde se coloca cada uno, sobre acompañar a esos pueblos en el largo plazo, suponiendo que las dictaduras son transitorias. Hay una idea ahí, es un poco más filosófica a veces, y me parece gravísimo error, como usted dice, porque es la idea de yo acompaño a la comunidad. Fíjese, en el caso de Nicaragua es interesante también, ¿no? La dictadura existe en este momento de fuerte persecución. Feroz. Y sale poquísimo en América Latina sobre eso. Ahora, los propios obispos, justamente en las declaraciones que uno puede leer, no quiere que se mencione directamente porque dice que esa represión llega al conjunto de la comunidad católica. Y hay esa idea de que hay que acompañarlas a esas comunidades, aún, digo, en esa represión que hay, estar con ellas y no abandonarlas. Bueno, varios fueron presos, dieron ese testimonio, y ahora la negociación vaticana es que la saque. Ahora, de todas maneras, recuerde que en esos países el embajador del Vaticano sigue estando. En el caso de Venezuela, mucho más, porque uno de los principales asesores de Francisco, que es Parolín, fue embajador o nuncio ahí en Venezuela, y es el que muchas veces tiene un diálogo con la Democracia Cristiana Venezolana, el viejo Partido Socialista Venezolano, sobre de qué manera actuar
en Venezuela, y por eso entonces no los nombra. Ahí hay algo quizás que le corresponde más a la propia comunidad nombrarlo. Ahora, que existen vínculos, que existen negociaciones, que existen tratativas, innegable. Pero quizás, yo le diría más, en América Latina, todas las dictaduras militares, hasta el día de hoy, recibieron el apoyo de las iglesias nacionales locales y tarde o temprano recibieron el apoyo del Vaticano en continuar las relaciones diplomáticas. Bueno, dos preguntas, porque no tengo un montón de preguntas para hacerle. A mí me gusta meterme en estos temas y le agradezco que trate también de bajar mis niveles de intensidad y de curiosidad. Dos preguntas concretas, digo. ¿El papado de Francisco termina con la muerte o va a finalizar con una renuncia? Se lo contesto como un periodista que acaba de decir sobre el actual gobierno. Sí. ¿Es el último gobierno de las transiciones que vivimos en Argentina y vamos hacia algo nuevo? ¿O es el inicio de un tipo de gobierno que hace de la motosierra y la licuadora la manera de entender la presencia en el Estado? La Iglesia Católica está extensa, es una cultura, son movimientos, son presencias de largo plazo. Lo que ha hecho Francisco como hábil político jesuita que es, hoy el que lo va a suceder a él, bueno, creo que ya eligió el 90%, o casi, o más del 90%. No va a ser un conservador. También, no va a ser un conservador, digo, el heredero, digo. No, eso, perdóneme, yo me equivoqué tanto. Cuando estaba Benedicto XVI, que renuncia, y ese es el gran gesto revolucionario en la Iglesia Católica, ese es el gran gesto, como uno diría, de quiebra hermenéutica en lo que pasa, que el Papa renuncie y se quede ahí, produjo un cimbronazo tan fuerte que dijeron acá hay que buscar a otra persona. Salir, descentrar. A mí me interesa eso porque el catolicismo durante siglos y siglos estuvo concentrado en Europa. Bueno, ahora esa Europa está en guerra, está en también discusiones enormes sobre sus identidades, echando extranjeros, migrantes, y quizás, por eso le digo, una vez que se inicia la idea de tener un papa fuera. Ahora, se habla de un papa africano, conozco bastante. Si sería un papa africano, sería muy conservador. Porque, insisto, son de grupos religiosos convertidos, vamos a decir, en los últimos decenios o 100, 200 años, que hacen de esa conversión y de esa identidad un valor muy importante de presencia social y cultural, de inculturarse, como decía su compañero, en esas sociedades. Lo que Francisco intenta con esto, el diálogo interreligioso, no le es fácil a la Iglesia Católica. De haberse considerado la religión, la verdad, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, bueno, o el próximo programa podemos hacerlo al revés. ¿Cuánto hoy hay de crítica al papado al interior de la Iglesia Católica, desde las altas instancias hasta un párroco de cualquier iglesia que usted conozca ahí en Mar del Plata o donde sea? Hay una tensión muy, muy fuerte, que habrá que ver también cómo se soluciona, porque las personas que hoy van al templo en América Latina, la gran mayoría son muy conservadoras. Exactamente. Todos nuestros trabajos acá en Argentina sobre el Papa Francisco, te encuentra muchísimo mundo católico parroquial muy en contra de Francisco. Quizás porque es Bergoglio, pero usted va a México. Y quizá también, discúlpeme, Fortunato, porque es un papa que ningún papa se atrevió a tanto, ¿no? Bueno, a ver,
se atrevieron otros. Lo que hoy vivimos en un mundo mediático importantísimo, hoy las noticias se difunden de una manera que no se hacía en otra época, y la presencia mediática de Francisco tiene importancia. Usted lo ve con ponga hoy cualquier noticioso de cualquier cadena mundial y está hablando de esta visita de un papa a Timor, a Papúa Guinea, que digan, pero ¿para qué alguien va a ir ahí a Papúa Guinea? Lo digo de una manera un poco rápida, ¿no? Y que un presidente, imagínese, ¿quién? Y bueno, ahí hay una interpelación muy fuerte, simbólica de Francisco, que bueno, es cierto, es disruptiva, muy disruptiva, en un mundo hoy muy, muy concentrado en cierta idea de mercado, de eficiencia, de emprendedurismo. Esa frase, nadie se salva solo, bueno, es una interpelación global a sociedades y a grupos económicos y financieros que dicen todo lo contrario. Hay que leer la literatura de Wall Street Journal, leer la literatura de Economist, leer literatura de grupos económicos, sobre todo norteamericanos, furibundo en contra de Francia. Y desde el catolicismo y desde el cristianismo. No desde la indiferencia. Pero bueno, me parece que es es decir, más allá de los que quieran algunos de seguir dominando o poniendo políticas económicas fuertemente concentradas en el individuo, el individualismo, aparecen grupos religiosos. Uno podría haber esperado más de la política, ¿no? O más del mundo académico. Bueno, aparece de ese mundo religioso un cuestionamiento muy, muy profundo, y no le digo el católico, el evangélico, el judío, están activos en esto de que nadie se salva solo. Porque bueno, al fin y al cabo, esa cultura religiosa de larga data se hace en comunidad. Exactamente. Entonces ahí hay algo que me parece interesante también para pensarlo y que da otro tipo de mirada un poco más esperanzadora sobre el presente y sobre el futuro. Bien. Fortunato, le agradezco como siempre la buena predisposición, la amabilidad, y me gustan estas charlas donde podemos hablar un poco de espiritualidad en un mundo que está cada vez más materializado. Le mando un abrazo grande. Sí, bueno, y la seguimos. Un gran abrazo a ustedes. Gracias. Fortunato Malimachi, doctor en sociología, investigador del CONICET, profesor emérito de la UBA, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Sí, Diego. Para la próxima vez que podamos hablar con Fortunato, le tenemos que preguntar, no me di cuenta de hacerlo, de Víctor Manuel Fernández. Tucho Fernández es la mano derecha de Francisco. Dicen que es la segunda persona más odiada en el Vaticano, justamente por los curas conservadores, y quizás un candidato a suceder a Francisco también. Yo tenía muchas preguntas todavía para hacerle, pero así que la capitana me estaba mirando con mirada. Es que tenemos 2 entrevistas más, muchachos, no llegamos si no. La próxima vez que hagamos algo con Fortunato, vamos a hacer 2 notas nada más para tener un bloque extenso, porque quedaron muchos temas pendientes del Hay que tema llamarlo Vaticano. más seguido. Sí. Hay que llamarlo más seguido a Fortunato. Nos vamos rápido a la música porque nos esperan para hablar de Estados Unidos. Tenemos que hablar de muchas cosas más, así que la música desde Australia. No estuvo en Australia el Papa, pero anduvo por Oceanía, anduvo en Papúa Nueva Guinea, en Timor Oriental. La música de Sia, una de las cantantes representativas de Australia, con imágenes de lo que se viene en octubre, porque hace mucho no hacemos recomendación fílmica. Ya volverá, el próximo sábado volverá la recomendación fílmica, pero el 4 de octubre estrena la segunda película del Guasón, muy esperada. Así que escuchamos a Sia, I Forgive You. Allá vamos.